Bueno, pues vamos a dar inicio al tiempo de compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por este día, por este tiempo. Bueno, antes de dar inicio a la palabra de Dios, le voy a hacer el micrófono a nuestra hermana Mari Martín del Campo. Ella tiene un testimonio que compartirnos. Me comentaba ahorita que 2 minutos, así de que si se pasa de 2 minutos le tocan el timbre, ¿no? ¡Tit! Adelante, para hablar las cosas que Dios hace con nosotros. No debería de haber un tiempo límite, ¿no? Porque esto sería algo de continuo y continuo y continuo. Y eso deberíamos de estar diciendo siempre. Esperemos que cada uno de nosotros en algún momento tenga algo de qué dar testimonio, de algo de qué decir, que todos se enteren que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Le cedo el micrófono. Dios la bendiga. Como dijo nuestro hermano, ¿verdad? 2 minutos. Esto es un mensaje que Dios me dio a mí, porque siempre Dios me dice, ora por tu familia y por otros más. Siempre tenemos una lista de oración, ¿verdad? Esto es un testimonio de parte de Dios, de cómo Dios respalda nuestra oración como papás, como abuelos. Yo tengo muchos años orando por mi familia. Entonces, no sé si alguien aquí, porque salió en los noticieros, se dio cuenta de un accidente muy fuerte que hubo por la Lola Beltrán hace creo 5 días. Entonces, era mi nieta la más grande, hija de mi hija Gisela. Ella iba y a 3 carros de ella iba su papá. O sea, iba mi nieta, atrás de mi nieta iba el carro que fue el que le pegó, y atrás de ese carro iba su papá, el papá de mi niña. Entonces él me habló y me dice, cuando ya acomodaron todo, me habló y me dice, fíjese nomás, dice, yo iba al 3er carro de donde iba mi hija, dice, y yo vi cuando el carro le pegó, y el carro de mi nieta, dice mi yerno, que 3 vueltas dio en el aire. Fue impresionante cómo volaba por el aire, y él sabía que era su hija. Entonces él se baja del carro, como pudo se paró por ahí, corre al carro, porque mi hija, pues ya saben que las bolsas de aire se abren, ¿verdad? Y mi hija estaba ahí hecha bolita, las llantas hacia arriba, el carro, pérdida total. Todo, los que vieron vieron el carro cómo quedó. Y mi niña estaba hecha bolita ahí en el carro, y su papi dijo, yo la voy a sacar, porque para de aquí es que llegue la ambulancia, los bomberos. Y sí, rápido, el papá todo cortadito de sus manos y todo, pero la pudo sacar antes de que la ambulancia y otras cosas llegaran ahí. Y me dio mucha ternura, porque él me dice que él le decía, no te preocupes, hija, aquí está papá, aquí está papá. Y yo le dije a él, sí, pero lo que tú no sabes es que su papá de ella, el verdadero papá de ella, desde que se subió en su carro, en la camioneta, su papá ya iba sentado en el copiloto. Ya iba el ángel de Jehová ahí. Y ¿saben una cosa? Lo impresionante, impactante fue que ese día, yo muy temprano, el Espíritu Santo me tomó por completo, y era una de orar, y yo no sabía por qué, pero oraba una cosa impresionante por mi familia. Y al ratito ya me llaman de ese accidente. O sea, doy testimonio de qué papá tenemos, hermanos, de qué Dios tenemos. Porque la niña ni un rasguño siquiera tuvo. Se lastimó más el papá que ella. De verdad que todo cortado, porque no la podía sacar. Los vidrios de las ventanillas estaban destrozados, y para sacarla era un detalle. Entonces aquí lo relevante es, hermanos, no dejemos de orar, no solo por los nuestros, por toda la gente, por los que están aquí. Yo acostumbro tener una lista para estar orando por los de aquí y sus familias. ¿Saben qué?
Dios está vivo y está aquí y está actuando. Dios me los bendiga, sigamos orando. A la gloria a Dios, quien quiera darle un aplauso, yo no he dejado de aplaudirle al Señor. Gloria al Rey. Dios tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestra familia. Gloria a Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Y me acompañan por favor a Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Cuando lo tengan me dicen para iniciar a leer. Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¿Me acompañan en una oración? Señor, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias esta mañana, Padre, porque nos has permitido llegar a este momento, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, la ponemos en tus manos, pidiéndote, Padre Santo, que cada palabra, Señor, que leamos el día de hoy, la atesoremos en nuestro corazón, Padre. Que tú nos instruyas, Padre Santo, que tú nos hagas crecer en tus caminos, Padre Santo, y que seamos llamados a la obediencia, Señor, a depender 100% de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, voy a leer nuevamente lo que acabamos de leer. Dice el versículo 38: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. El versículo 40 dice: pero Marta, repitan conmigo nuevamente, pero Marta, vamos a subrayar a Marta, se preocupaba con muchos quehaceres. Dile a la persona que está a un ladito de ti: ahí te hablan. Ahí te hablan. ¿Cuántas Martas y Martos hay? Se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Repitan otra vez: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ahora dile a la otra persona: ahí te hablan a ti. Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Poniendo un poquito en contexto quiénes son o quiénes eran Marta y María. La primera vez que aparece alguna de las dos en la Biblia es María, y habla de una persona. En la Biblia dice una persona que era pecadora, pero que esa persona estaba en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo,
y estaba en una actitud de arrepentimiento, estaba en una actitud de adoración a Dios, en una actitud de entrega total al Señor. Posteriormente vuelven a aparecer Marta, María y Lázaro. Ellas son hermanas de Lázaro. Todos conocemos que Lázaro fue el que enfermó, murió, pero llegó a nuestro Señor Jesucristo y lo resucitó. Hay un punto que quiero resaltar que dice, bueno, en las partes donde sale mencionada Marta, María e inclusive cuando está Lázaro, siempre está en primer posición de los tres, Marta. El Señor tenía un cuidado muy especial sobre Marta. Dice Marta, María y en este caso al final Lázaro. Tenía un cuidado especial porque si bien Marta era una mujer de fe, pero el Señor estaba cuidando mucho su corazón, porque ahorita vamos a ver con todas las actividades en las que ella se involucraba, en algún momento podría distraerse. Entonces el Señor tenía especial cuidado en Marta, y en donde aparece, donde están referidas Marta, María y Lázaro, siempre Marta aparece como la persona principal, ¿no? En Juan 11:5 hay una forma de que nuestro Señor Jesucristo ve a estas tres personas, y dice Juan 11:5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran personas muy importantes, eran personas que el Señor amaba y tenía una relación extraordinaria con ellas. A una, pues, como ya les mencioné, la había perdonado y la había salvado. Seguramente a Marta y seguramente a Lázaro, pues también los había perdonado, pero tenía una relación especial con ellos. Entonces la palabra de Dios dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. En esta parte ni siquiera el nombre de María sale, no, nada más dice, hace referencia a la hermana de Marta. Y bueno, en este contexto y sabiendo más o menos ya quiénes eran estas tres personas, nos vamos a enfocar un poco más en Marta y en María. Y vamos a ver algunas de las cualidades de Marta en Juan 11:20 al 24. Dice la palabra de Dios: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Como podemos ver, Marta era una mujer activa en las cosas de Dios. Ella escuchó que Jesús venía. Ellos estaban pasando por un momento difícil. Había muerto su hermano y ella conocía a Jesús, sabía quién era Jesús. Cuando oyó hablar de él, rápido se activó, rápido salió de donde ella estaba y fue al encuentro con Jesús. Y no nada más se activó y fue rápido a donde estaba Jesús, sino por la relación que tenía con él. Tuvo la confianza de hablarle
y podemos, si quisiéramos tomarlo de esa manera, ver una forma de reclamo. Si hubieras estado aquí. Pero no era un reclamo, sino era la confianza que ella tenía en Jesús y que sabía que Jesús podía hacer eso. Entonces Marta activa, Marta deja de hacer sus cosas por ir a donde está nuestro Señor Jesús, a donde viene. Y aparte de que se activa a ir al encuentro del Señor, tiene la valentía, tiene la confianza, tiene la manera de intimar con el Señor y hablarle directamente, y hablarle de una situación difícil, ¿no? De una situación que pudiera haber sido diferente según sus términos, según lo que ella pensaba, hubiera sido diferente si Jesús estuviera ahí. Pero Jesús, si conocemos la historia un poco atrás de la muerte de Lázaro, nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo estuvo estuvo metido en esa situación. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar y sabía lo que iba a hacer. Ahorita no voy a hablar mucho de la resurrección de su hermano, pero sí del carácter de María, del carácter de Marta, que era una persona que sí se activaba ante cualquier situación, se activaba, y en esa situación iba y buscaba al Señor, y tenía la confianza de ir y cuestionar al Señor, o de ir y poner en manos de Él la situación que estuviera viviendo. Ahí mismo adelantito del versículo 25 al 27 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el Señor la cuestiona y le hace una pregunta directa: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Marta era una mujer de fe, era una mujer que creía en nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor tomó un tiempo para explicarle, y tomó un tiempo para compartirle cosas espirituales, para compartirle cosas del reino, y para cuestionarla, para cuestionar su fe. ¿Tú crees esto? ¿Crees que dice: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Imaginen ese momento donde el propio Señor Jesucristo le está diciendo, le está instruyendo, le está discipulando, o le está ministrando a su corazón, y le está diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nos le estaba diciendo acerca de la vida, y de una vida eterna, acerca de la vida que nos promete nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que estamos momentáneamente aquí, pero viene una vida eterna para cada uno de los que creemos. Y el Señor la inquiere en su fe, le pregunta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, número 2, Marta era una mujer de fe. Cualidades que vamos viendo: Marta, una mujer que se activa para las cosas de Dios. Inciso B, o número 2, Marta, una mujer de fe. En Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta tenía la confianza que aún
estando en sus quehaceres, que aún estando en las actividades de todos los días, ella podía acercársele al Señor y hablarle de las situaciones que estaba viviendo. Tal como lo hacemos la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos haciendo nuestras cosas, le estamos meneando la cazuela y estamos, Señor, que toda la familia traiga poquita hambre para que alcance, ¿va? Señor, que la comida esté sabrosa. En los quehaceres de cada uno de nosotros estamos a veces, o más bien yo diría siempre, dispuestos a depender del Señor. Y en este caso, Marta se preocupaba por todas sus actividades, se preocupaba por lo que tenía que hacer, se preocupaba por las cosas del día, ¿por qué te preocupas tú hoy? Porque hay que ir a trabajar, porque hay que pagar, porque hay que hacer esto, o sea, todas las cosas, hay que llevar los niños a la escuela, cubrir todas las necesidades, y esas cosas nos llevan a veces pues a meternos mucho en la problemática y no nos separa a veces de las cosas de Dios, o nos separa a veces de saber lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces Marta se preocupaba mucho, pero acudía a la presencia del Señor. Estaba preocupada y aunque se iba a quejar de la hermana que no le ayudaba, o iba a decirle de la hermana que le ayudara o algo, pero iba y acudía con papá. No iba con la hermana a decirle, oye hermana, párate a ayudarme. Oye hermana, yo hago y tú no haces. Esas cosas aquí no pasan, ¿verdad? Vamos con el Señor y le decimos, Señor, ayúdame, Señor, la situación está así, Señor. Hay un dicho popular que dice, con el mazo dando y a Dios rogando, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, pero es un dicho popular. A veces nos enfocamos mucho a darle al mazo y a pegarle, a picar piedra con todo lo que tenemos, y nos olvidamos a veces de rogarle a Dios. En este caso, Marta estaba trabajando afanada, pero tenía en su conciencia que sabía que dependía de Dios, y sabía que podía ir con Dios, sabía que podía ir con nuestro Señor Jesucristo a ponerle las situaciones en sus manos. Y cuando acudimos con el Señor en la situación que estemos, está haciendo un calorón y estoy trabajando fuerte, sabes que ahí el Señor nos ministra y nos empieza a enseñar también. Y el Señor le enseñó, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No le vais a dar codazo ahorita al que está a un lado de ti, ¿no? Pero a veces el Señor nos dice, estás haciendo mucho, te estás afanado, estás turbado. Tranquilízate, las cosas van a pasar, vas a ir paso a paso y las cosas van a salir adelante. Estás ocupado con muchas cosas, ¿sabes qué? Y ella pedía la ayuda de su hermana, pero Jesús le dice, sabes que tu hermana escogió lo mejor, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sabes que a veces nosotros en nuestra queja o en nuestra oración ponemos situaciones que queremos que sean a nuestra manera. Señor, pero dile a mi patrón que me aumente el sueldo. Pero pues el patrón no escucha a veces. Y queremos que así sucedan las cosas. Pero no es así. Y el Señor te va a decir, deja al patrón en paz, yo sé cuándo.
Cuando estemos afanados, cuando estemos preocupados, cuando estemos inquietos, pues tenemos que acudir a la presencia del Señor. Que no nos consuma el trabajo, que no nos consuma las cosas que tenemos, la preocupación, sino al contrario. Si ya vemos que es algo que está ocupando el tiempo de nuestra mente, el tiempo de nuestro corazón, vamos a ir a ponérselo en manos al Señor y vamos a ir a quejarnos si queremos. Dile pues que me ayude. Puedes ir a decirle eso al Señor y el Señor te va a tratar conforme a lo que tú necesitas. El Señor te va a responder conforme a lo que tú necesitas. Pero solo una cosa es necesaria: por más que te esfuerces, por más que luches en tus propias fuerzas, espera mejor la respuesta del Señor. Espera en él, o sea, trabaja y haz todo lo que tengas que hacer. Piensa en las consecuencias de tus actos, piensa en lo que puede pasar, piensa probablemente en el futuro, planea, pero pon tus planes, pon tu futuro, pon tus trabajos en manos del Señor y Él va a tomar el control de tu vida. En Juan 12:2 dice la palabra de Dios: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Nuevamente el Señor nos muestra a María trabajando. En todos lados donde aparece María, María está trabajando. Perdón, Marta está trabajando. Marta está trabajando. Era alguien que le servía y ahorita estaba trabajando en una cena que le estaban ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo. Estaba pegada a las cosas de Dios, estaba pegada a las cosas que a todos nos interesan, que a todos nos deberíamos de tener como prioridad, atender las cosas de Dios. Aquí nuevamente Marta nos la presentan como una persona trabajadora, una persona que siempre estaba sirviendo. Y cuando sirves, y cuando te enojas, y cuando te cansas, y cuando te preocupas dentro de los ministerios, pues tienes que acudir con papá y papá te va a ministrar. Y cuando sirves, y cuando te preocupas, y cuando trabajas en tu trabajo, en las actividades que tú haces todos los días, y te enojas y te cansas, te quejas del sol, del calor, sabes que ahí el Señor también te va a ministrar. Si vas allá, si abres tus ojos, si abres tu corazón dispuesto a recibir del Señor, el Señor ahí te va a ministrar. El Señor va a hablar contigo y te va a decir: Isabel, hay que coser más, hay que coser. A ver, si es coser, ¿no? Hay que hacer más ropa. O depende de la actividad que tú estés haciendo, el Señor te va a ministrar, te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Marta, y nosotros a veces nos hemos quedado con esa Marta regañada, ¿verdad? Y que primero va y se queja y el Señor la regaña, la placa. Marta, afanada y turbada. Y ahí nos quedamos. Pero ¿sabes qué? Marta era una persona que servía y era una persona que iba y tocaba la puerta del Señor. A veces equivocadamente, porque ella lo que quería era servir y quería con su servicio agradar al Señor. Pero el Señor, en cada vez que ella se acercaba, el Señor la ministraba y la enseñaba. En Lucas 10, 40 al 41 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual
no les será quitada. En medio de sus preocupaciones, en medio de la situación difícil, Marta acudía con Jesús. No sé cómo nos vaya a nosotros si nosotros nos dedicamos a hacer y hacer y hacer, y así nos quedamos nada más con el quehacer, o en medio de ese quehacer nosotros también acudimos a la presencia del Señor. Esta cualidad es algo importante de Marta. En diferentes situaciones, en diferentes actividades que ella hacía, tenía el tiempo para acudir a la presencia del Señor, para acudir a donde estaba el Señor y ser instruida, porque el Señor le hablaba, el Señor la dirigía y ella estaba recibiendo instrucción del Señor, estaba siendo discipulada por el Señor. Esas son algunas de las cualidades de Marta, que era una mujer activa, una mujer de fe, una mujer muy trabajadora, se preocupaba por sus quehaceres, era una mujer que servía y que acudía a Jesús en medio de sus preocupaciones. Ahora vamos a ver algunas cualidades de María. En Lucas 7, 36 al 38, dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Ya no estamos con Marta, estamos con María. María conocía su condición de pecadora. María, en esta parte de la palabra de Dios, es la primera vez que se habla de esta familia, y el primer encuentro que tuvieron fue María a los pies de Jesús, afligida, a los pies de Jesús, reconociendo su condición de pecadora, aparte de que era señalada, porque en la Biblia sí habla directamente, mujer pecadora. Y lo importante es que esta mujer pudo saber que en esa condición no tenía otra opción que llegar a los pies de Jesús. Conocía su condición de pecadora. Dice en Lucas, adelantito, 48 al 50. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabes que fue una persona perdonada y fue una persona salva por el Señor? Antes de llegar a este punto, si leemos toda la historia completa, vemos a María derramando de su corazón en los pies de nuestro Señor Jesús. Pero los que estaban con Jesús, principalmente el fariseo, que era el dueño de la casa, la estaba acusando y refiriéndole el costo del perfume, y el Señor le dio toda una lección a ese fariseo. Le dice, esta persona viene y derrama su perfume sobre mí, con sus lágrimas y con su cabello me está limpiando los pies, pero tú, que yo estoy en tu casa, ni siquiera me has ofrecido agua. Y aparte que le estaba preguntando a quién se le iba a perdonar más, y el Señor le dio toda una lección
a ese fariseo. Pero en este caso, María, fue tratada de manera especial por el Señor. Y no por el perfume caro, no porque haya estado sufriendo a los pies del Señor, porque haya estado pues con ese sentimiento tan fuerte de conocer su situación de pecadora, no por todas las acciones que haya hecho, sino porque el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. O sea, cuántas cosas queremos hacer a veces, pero ninguna de esas cosas nos va a salvar. La salvación viene por parte de nuestro Señor Jesucristo y viene por fe. O sea, no por estar haciendo tal o cual cosa vamos a recibir salvación. Esta mujer recibió salvación por fe. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y después de eso le dijo: ve en paz. ¿Cuántos necesitamos salvación? Y aparte necesitamos esa paz que nos da nuestro Señor Jesucristo, esa paz que viene de parte de Él. ¿Sabes que necesitamos la salvación? Por fe. Soy salvo. No voy a ir a comprar un frasco de perfume carísimo. No voy a poder ir a hacer alguna acción para salvarme. Pero por fe el Señor me va a salvar y me va a dar paz. Entonces, inciso A o número 1, María conocía su condición de pecadora. Inciso B, fue perdonada y salvada por Jesús por fe. En Lucas 10:38, es 39, bueno, 38 y 39. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice? Oía su palabra. María estaba atenta a la palabra de Dios. María le gustaba escuchar, después de haber sido salva, después de saberse perdonada, le gustaba estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra, siendo instruida por Él, siendo discipulada por Él. Eso es algo que pasa con cada uno de los que estamos aquí hoy en día, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios por fe, aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos sabemos salvos y hoy queremos estar escuchando la palabra de Dios, queremos ser instruidos por Él. Y María oía la palabra de Dios, estaba atenta, o sea, no le importaban los quehaceres, no le importaba qué tanto tenía que hacer su hermana, pero ella oía la palabra de Dios, estaba a los pies del Maestro, estaba a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces escogió la mejor parte, eso se lo reconoció nuestro Señor Jesucristo. Déjala, aquí déjamela por un ladito, que siga escuchándome, que siga, inclusive si quisiera preguntarme. Entonces oía su palabra. Lucas 12:3. Ahora sí vamos a andar por la Biblia por todos lados, ¿verdad?
Aquí me equivoqué con la cita. No es Lucas 12:3. Pero ella adoraba a nuestro Señor Jesucristo y lo demostraba cuando ella derramaba el perfume sobre nuestro Señor Jesucristo, lo ungía en su cabeza, en su cabello, y esa era una señal de adoración. Cuando se usa el perfume en la palabra de Dios, en la Biblia, nos hace saber que el perfume lo usaban como producto higiénico, como producto de limpieza, lo usaban también como un producto medicinal, lo usaban para honrar a la persona que cuando se recibe una visita. Entonces cuando alguien recibía una visita, pues tenía que tener su hogar, su casa bien alineada, bien bonita, y en su persona también debería de estar bien presentable. Entonces usaban perfumes, también lo usaban como esencias para los actos fúnebres, para preparar los cuerpos, y principalmente lo usaban para la adoración. Inclusive hay una fórmula muy específica donde Dios pidió para el tabernáculo, para el lugar donde está su presencia, que se preparara un perfume muy especial. Entonces esos eran los usos del perfume, y María sabía para qué usar ese perfume y lo derramaba en nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 12, 41 y 42. Saben que discúlpenme al momento de copiar de donde estaba leyendo, copié mal las citas, por eso la cita anterior y esta no coincide. Soy nuevo en la tecnología, apenas tengo 25 años. Pero ya lo leímos y dice que ella escogió lo mejor, y no es 12, es 10. Es 10. Pero solo una cosa era necesaria: María escogió la buena parte. Ella escogió lo mejor. En nuestra vida, los quehaceres diarios a veces nos envuelven en diferentes situaciones. No quiere decir que no vaya a haber, que no tengamos que trabajar, que no tengamos que hacer diferentes cosas, pero no debemos de dejar que todas esas situaciones de la vida, todas esas cosas diarias de la vida nos quiten de la presencia de Dios, nos quiten de hacer las cosas que le agradan a Dios. Vemos aquí dos hermanas, las dos creyentes, las dos sabiendo de nuestro Señor Jesucristo, una familia que había visto milagros, una familia que sabía que el Señor los había salvado, pero sin embargo una persona muy trabajadora, que a veces era de más el trabajo que hacía, entonces, y otra que exclusivamente se dedicaba al Señor. Había probado la salvación, había probado el perdón de pecados. Imagínense el señalamiento que tenía de pecadora, y que el Señor la perdonó. Estas dos personas con un carácter distinto, pero al fin llenas de fe. ¿Cómo estamos nosotros ante las situaciones que vivimos día con día? No es que no se vayan a presentar situaciones, no es que no vayamos a vivir, pero la palabra de Dios dice en Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, o sea, por nada estemos así como Marta. Marta tenía conocimiento, nosotros tenemos conocimiento de la palabra. Marta tenía una relación con el Señor, al grado de que podía ir y cuestionarlo: Señor, ¿por qué no estuviste aquí antes de que mi hermano muriera? Tenía confianza con el Señor, ¿sabes? No nos metamos mucho en las cosas que nos pueden envolver, en las cosas que nos pueden meter en una burbuja de trabajo, de quehaceres, de situaciones que nos hacen apartarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Debemos de trabajar, debemos de hacer cosas, no podemos estar nada más viniendo a la iglesia y ya vengo a la iglesia y ese es mi trabajo. No, tenemos que hacer algo productivo, algo por las demás personas. Entonces, el problema es que al querer trabajar y el querer hacer, nos empezamos a apartar del Señor. A veces todas esas actividades nos cansan y nos lleva a la queja o nos lleva a ponernos en situaciones hasta de mal humor. Y a veces esa queja no se la externamos al Señor. Y cuando se la externamos al Señor, el Señor pacientemente nos enseña y nos da palabra. Pero a veces se la externamos a otra persona y la otra persona no es el Señor. Y la otra persona regresa el reclamo, pero si rapidito. Somos expertos a veces en regresar los reclamos. Y en ese regreso del reclamo, pues ya no, como que ya no encajó bien el engrane, ¿verdad? Ya no salieron bien las cosas. Entonces, pues dice la palabra de Dios que cuando estemos así, cansados, cuando estemos así, afanados, turbados, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces nos imponemos cargas muy difíciles de llevar y no las podemos llevar. Dice el Señor: deja ese compromiso que te estás poniendo tú solo, déjalo por un lado, y yo te voy a poner los compromisos que tú tienes que llevar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nosotros obedecemos al Señor, la vida nos va a llevar más fácil, vamos a llevar una vida más fácil en las situaciones que nosotros nos imponemos. Lo que nosotros nos imponemos a veces es imposible de cumplir o imposible de alcanzar, pero tenemos que ir a la presencia del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tendremos necesidad de ir a la presencia del Señor? En algún momento estaremos cansados, trabajados y cargados. Dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tenemos que acercarnos a la presencia del Señor para que en mí, o sea, no vamos a poder conseguir la paz de ninguna manera. Tenemos que ir a la presencia del Señor. En el mundo tendremos aflicción. Las cosas de la vida, siempre hay cosas por qué preocuparse, siempre hay algo
que nos puede llevar a la preocupación, que nos puede llevar a estar enojados, a estar afligidos, y en la aflicción podemos meter cualquier sentimiento que aprisione nuestra alma. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Hace unos días estaba platicando con mi esposa y mis hijas, y una de ellas tenía cara de preocupación, estaba preocupada. Y le decía yo: hija, la situación que estás viviendo, la situación que sea, pónsela en manos de Dios, pídele a Dios, ora y, sabes, confía. Tenemos que confiar en Dios. No vamos a resolver las cosas nosotros, tenemos que confiar en Dios. Si nosotros queremos arreglar el mundo va a seguir así de chueco como está. Tenemos que confiar en Dios. ¿En qué situación estamos? No sé, pero tenemos que confiar en Dios. ¿Cómo están las cosas de nuestra vida? Cada quien la sabe, cada quien tiene su problemática, cada quien sabe a qué horas tiene que ir por las tortillas. Cada quien. Pero tenemos que confiar en el Señor. ¿Sabes qué? Hay que ponerle esas situaciones que nos están preocupando, esas situaciones que nos están haciendo como Marta, afanada y turbada, porque todos los de aquí conocemos la palabra de Dios así como lo conocía Marta. Todos los que estamos aquí tenemos relación con el Señor, así como la tenía Marta. Pero ahora tenemos que venir a su presencia y tenemos que poner todo, absolutamente toda nuestra vida en manos de Dios. Tenemos que confiar. El día de ayer me mandó un mensaje Gerardo y me dice: Pedro, páseme por favor las partes de la Biblia que va a usar para ya tenerlas listas y poderlas poner. Y me pone el nombre de la prédica. Híjole, ese es lo más difícil, ponerle el nombre de la prédica. Y bueno, en llamado por ese mensaje, la prédica o esta plática es de la preocupación a la confianza. ¿Estás preocupado por alguna situación en tu vida? Ve delante del Señor y confía en Él. Confía en que Él toma el control de tu vida. Ya leímos de estas dos hermanas que vivieron una situación difícil, ¿no? Una señalada de pecadora, después un hermano que había fallecido, y después las situaciones de la vida cotidianas. Pero era importante venir delante del Señor y confiar. Confiemos en el Señor y confiar. ¿Qué vamos a confiar? Que Él ha vencido al mundo. Todos esos problemas que tenemos, todas esas situaciones son momentáneas. Esas situaciones ya están en manos de Dios. Amén. ¿Me acompañan a una oración? Señor, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias esta mañana, Padre. Gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Gracias porque nos instruyes. Gracias, Padre Santo, porque nos enseñas a depender de ti, Padre Santo. Una vez más, Padre Santo, nos muestras que no hay otro camino que seguir, Señor, sino seguirte a ti, Padre Santo, que eres el camino, Padre Santo. No hay otra manera de resolver nuestras situaciones, Padre Santo, que venir delante de ti y ponerlas en tus manos. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que atesoremos tu palabra, Señor, que la vivamos y que a través de esta palabra, Señor, podamos vivir día con día. En el nombre de Cristo Jesús, amén.